Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, porque continuamos hablando acerca de esta carta de los Efesios, que es donde nos hemos enfocado en todos estos videos o los que llevamos hasta el día de hoy. Y pues como siempre lo digo, ¿verdad? O lo he dicho en estos videos, pues el deseo y la intención es que podamos crecer, ¿verdad? Ser edificados. Sí, solamente eso, no hay otra intención, sino que como pueblo de Dios podamos ser edificados bajo el diseño que resume esta carta a los Efesios. ¿Sí? Digo que resume porque el diseño es Jesús y se ve en toda la Biblia. Sí, pero aquí resume el diseño de la iglesia. Entonces he tratado de... Realmente no hemos avanzado mucho. Casi que todos o la mayoría de los videos nos hemos enfocado solamente en el capítulo 1, versículo 1. El video anterior pues hablamos acerca de las bendiciones, ¿verdad? Espirituales, y pues ya nos enfocamos o mencionábamos esa diferencia, ¿verdad? En que a veces confundimos bendición con añadidura. Y bueno, la idea era como que marcar esa diferencia para que entendamos un poco más. Pues vamos a tratar de avanzar, ¿sí? Si alguien quiere saber las secuencias, pues normalmente se pone una fecha en la portada del video para que usted identifique la secuencia, ¿sí? De estos videos. Si es necesario, pues vamos poniéndole y corrigiendo, ¿verdad? Podemos poner parte 1, parte 2 y así, para que usted la vaya identificando más fácil. Pero si no, pues con las fechas puede ir identificando la fecha en la portada del video, pues ahí se va a dar cuenta cómo va la secuencia. Entonces este sería un siguiente video, y quiero enfocarme para poder avanzar un poco más ya en el versículo 15 de Efesios 1:15, que es donde, como ya les dije, es donde nos estamos enfocando totalmente en lo que es estamos tomando como base la carta a los Efesios. Entonces la intención, como lo decía al principio, pues es que podamos crecer y ser edificados bajo diseño. Como ya lo dije y lo he mencionado desde el principio, la carta a los Efesios pues es, entre otras cosas, ¿verdad? Muestra como una manera resumida el diseño de lo que es la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos pues a continuar ahí. Decíamos, o si leemos desde el versículo 3 en adelante hasta el 14, pues nos empieza a hablar a manera resumida también las bendiciones que hay en el Dios Trino, ¿verdad? Empieza con el Padre, que fue parte de lo que nos enfocamos el video anterior. Sí, que era más que nada nos enfocamos en sí en la bendición, pero ahí menciona las bendiciones que hay en el Padre, sí, toda bendición espiritual, pues una predestinación que menciona ahí, sí, entre otras cosas, ¿verdad? Muchos puntos que podemos ir desglosando también. Después ya menciona las bendiciones en el Hijo, sí, y ya menciona la redención, el perdón de pecados. Después menciona las bendiciones en el Espíritu Santo. Ya menciona que en Él tenemos las arras de nuestra herencia, ¿sí? Que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto son, entre muchas cosas, ¿verdad? Porque, como les digo, esa manera resumida, todo lo que se encuentra en el Dios Trino, a manera general, ¿sí? Entonces, de pronto aparece, ¿sí? Otro que también empieza a bendecir. Sí, entonces el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. El Hijo nos bendijo con la redención. Estoy resumiendo eso. El Espíritu Santo nos bendijo sellándonos. Y en el versículo 15 aparece otro, ¿sí? Que empieza a bendecir también a la iglesia. Entonces aquí vamos a ver quién es ese otro, ¿sí? Que está bendiciéndote a la iglesia. Entonces podemos decir así, porque pues así lo es, tal cual. La fuente de la bendición es el Dios Trino, ¿verdad? Es Dios, ¿sí? Él es la fuente de la bendición. Pero aquí aparece, no la fuente, ¿verdad? La fuente ya que dijimos que es Dios. Aparece un canal donde, pues podemos decirlo ahí así, donde se está canalizando otras bendiciones, ¿sí?
Eso es lo que vamos a ver. Aquí en la iglesia, pues lo hablamos bastante. Hubo un tiempo donde lo explicamos muchas veces, porque vemos la importancia de eso. Entonces, hoy lo vamos a ver, pero ya en esta transmisión, bueno, en estos videos. Entonces, decíamos pues, aparece, primero menciona la fuente de la bendición, que es Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y de pronto aquí aparece ahora un canal. Sí, no la fuente, porque la fuente es Dios, pero sí un canal. Y este canal, sí, pues también por ahí corre otras bendiciones que ya no menciona a manera resumida, esas bendiciones que están en los primeros versículos. Sí, aquí ya aparece otra cosa que obviamente al final de cuentas se desprende de la misma fuente, que es Dios. Nada más que aquí hay bendiciones canalizadas. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo entender, porque acuérdense que estamos hablando de diseño, ¿sí? De que la carta a los Efesios es una carta de diseño, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. El reino de Dios es un reino de diseños, ¿sí? Hay algo establecido, hay cosas ya establecidas en Dios y que están en la palabra de Dios, ¿sí? Y que nadie las puede torcer ni nadie las puede brincar, ¿sí? Si alguien lo intenta, pues va a ser alguien que es ladrón, ¿sí? O sea, va a moverse bajo otro espíritu, ¿sí? Pero en esencia el reino de Dios, entre otras cosas, es un reino de diseño. Entonces, dentro de esos diseños, pues es lo que ya explicamos en los videos anteriores, ¿verdad? Pero aquí entra otro principio, por decirlo así, dentro del diseño de lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, dentro de estos diseños o de este diseño dentro del reino de Dios, o lo que es el reino de Dios, ¿sí? Pues también, o lo que es la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra. Eso es la iglesia, el reino de Dios, una extensión del cielo en la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia no es un grupo religioso, ni es una organización religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la extensión del reino de Dios del cielo en la tierra. ¿Sí? Eso es la iglesia. Entonces, la vida de la iglesia o la vida en la iglesia, no me refiero a las cuatro paredes, sino, bueno, vamos a decirlo así para que se entienda mejor. La cultura de la iglesia es la cultura del cielo, o así debería de ser en su diseño. ¿Sí? Fuera de ese diseño, pues puede ser una iglesia mundana, puede ser una iglesia religiosa, una iglesia legalista, pero no una iglesia conforme al reino, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que es el reino de Dios o la esencia de este reino, entran principios o diseños, ¿sí? Que todos deben o están establecidos en su palabra. No es algo extrabíblico, sino al contrario, es lo que está oculto al razonamiento humano, pero revelado por el Espíritu Santo a los que se humillan delante de Él y le quieren conocer. ¿Sí? Al que cree que lo sabe todo, nunca lo va a entender. Siempre lo va a criticar y lo va a juzgar porque está en ignorancia, ¿sí? Porque su ego lo tiene cegado. Pero aquel que desea conocer a Dios, ¿sí? Aquel que es humilde, porque Dios es el ser más humilde sobre el universo, ¿sí? Demasiado. Y nosotros, siendo nada, nos sentimos mucho, o la gran cosa, ¿sí? Y no nada más por la apariencia, sino que nuestras actitudes, ¿verdad? Una persona que no quiere aprender o que no se deja enseñar es una persona arrogante, ¿sí? Es una persona sin visión. Cuando alguien tiene visión, siempre va a ser enseñable, ¿sí? Porque aspira a alcanzar aquello. Pero cuando alguien ya no tiene visión o ya no tiene aspiraciones, él puede decir que sí, pero su actitud de pensar que todo lo sabe, ¿sí? Su actitud de un corazón duro y no enseñable es una evidencia de que ya no tiene visión. Entonces, y eso es hasta en lo físico, mis hermanos. Cuando alguien tiene aspiraciones a algo, su cerebro se abre a la enseñanza, ¿sí? Se abre a entender, a conocer, a aprender. En lo físico estoy hablando. Entonces, imagínense en lo espiritual. Cuando una persona tiene la aspiración a más en Dios, es una persona enseñable. Entonces la soberbia, la arrogancia es una evidencia de falta de visión en Dios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces
existe pues la fuente que es Dios de toda bendición, pero existen canales por donde esa bendición, pues, aunque escuche repetitivo, se canaliza por ahí, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a identificar a esos canales, ¿sí? Porque puede haber canales donde fluye otra, bueno, no fluye bendición, fluye otra cosa. Yo tengo que identificar canales que son genuinos. Cuando decimos canales nos referimos a personas o a siervos de Dios, ¿sí? Entonces decía pues la bendición del Dios Trino, del versículo 3 al 14, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. De pronto aparece otro que también empieza a bendecir. Fíjese pues. Entonces vamos a leer el versículo 15, Efesios 1:15. Por esta causa también yo. O sea, entonces son palabras de Pablo, el pastor principal o el fundador de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que un pastor o un ministro es un canal, ¿sí? Aquí la cosa es si ese canal está bien conectado a la fuente o no, ¿sí? La fuente es Dios, pero fíjese lo que dice aquí, también yo. Sí, o sea, él está diciendo todo lo que hay en Padre, Hijo, Espíritu Santo en manera muy resumida, muy general. Esto es en el Padre, esto es en el Hijo, esto es en el Espíritu Santo. Y por esta causa, o sea, por la bendición de o del Dios Trino, también yo. O sea, unido al sentir de Dios, ¿sí? Empieza a bendecir a la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Este es un canal conectado a la fuente, que es Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber canales no conectados a la fuente. Entonces, ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo podemos identificar eso? Cuando aquel canal no está alineado a la palabra, ¿sí? Cuando aquel canal no tiene el sentir que tiene Jesús. Hay una escritura, yo creo que la sabemos muy bien, en Filipenses 2, donde habla, Filipenses es una carta que habla mucho del sentir, ¿sí? Mucho. Habla de muchas veces, lo menciona así, tengan este sentir que hubo en Cristo, sean de un mismo sentir, de un mismo ánimo, de un mismo parecer. Menciona mucho eso. Entonces podemos tomar un poquito como base esa carta. Pero dentro de las varias cosas que menciona ahí, del sentir, habla del sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Y el sentir que hubo en Cristo, a manera resumida, es el negarse al yo, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces menciona varias cosas ahí, pero el énfasis de eso es la negación a sí mismo. O sea, la muerte al ego, la muerte al yo. ¿Cómo un canal se puede conectar o permanecer conectado a la fuente que es Dios? ¿Sí? Bueno, para entenderlo un poco mejor. Un pastor y un ministro es un canal, ¿sí? Me parece que sí lo mencioné, pero lo repito pues. Un pastor, un ministro, un padre de familia, esto no es solamente para el ministerio. Un padre de familia, un ministro, un pastor, ¿sí? Apóstol, profeta, ministerio, es un canal. La fuente es Dios. El pastor no es la fuente. El pastor solo es un canal. El padre de familia no es la fuente. Él solo es un canal. Amén. Depende aquí, o más bien, que fluye a través de ese canal. ¿Fluye bendición o fluye maldición? ¿Fluye entendimiento o fluye confusión? ¿Sí? ¿De qué depende lo que fluye a través de ese canal? Depende de la conexión que tiene a la fuente, que es Dios. Este hombre, Pablo, está diciendo, también yo. O sea, en el sentir, en el entendido, en el deseo que tiene el Dios Trino de bendecirte, yo también tengo ese sentir, yo también tengo ese ánimo. Entonces, ¿cuál es el sentir que hubo en Jesús para poder ser, en este caso, el modelo de canal?
¿sí? Porque todo lo que había en el Padre se canalizó en Jesús. Amén. De hecho, así dice el Salmo 133, ¿sí? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende en la cabeza y baja por las barbas de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Está hablando de un cuerpo, ¿sí? Y la cabeza de ese cuerpo es Jesús. Pero ¿de dónde viene ese rocío? Ese rocío viene de la fuente, que es el Padre o es Dios. De esa fuente cae sobre la cabeza. Toda bendición pasa por Jesús, porque Él es nuestro mediador, ¿sí? Y de ahí corre por los otros canales, que en este caso es la barba, que se refiere a los ancianos, o el liderazgo, los ministros, hasta el borde, ¿sí? Entonces Jesús vino a enseñarnos cómo tener el sentir que hay en Él o en el Padre. Para así, o sea, si yo tengo el sentir que hubo en Cristo, yo estoy conectado a la fuente, ¿sí? Si no me estoy conectado a la fuente, pues estamos conectados a otra fuente. Aquí la cosa es, ¿qué clase o qué está corriendo por mí, mi vida como canal? Yo como padre de familia, yo como ministro, ¿qué está corriendo a través de mí? ¿Bendición o maldición? ¿Cómo puedo yo saber si estoy bien conectado a la fuente? Tengo que tener el mismo sentir. Voy a leer esa escritura de Filipenses, que en sí se refiere a manera pues general, o en ese contexto se refiere a la muerte del yo. Bueno, vamos a leerlo pues. Dice el versículo, Filipenses 2, versículo... Vamos a ver el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Bueno, ¿cómo me conecto a la fuente? También yo, dijo Pablo, en el sentir de Él, del Dios Trino. Yo también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como pastor, yo como ministro, tengo que estar conectado a la fuente. El mismo sentir que Él tiene, lo tengo que tener yo. ¿Sí? ¿Para qué? Para entonces, a través de mí fluya la bendición. ¿Qué tipo de bendición? Pues hay que ver el video anterior, ¿verdad? ¿Bendición o añadidura? ¿Sí? ¿Qué recurso necesito yo para la restauración de personas o de vidas? Las personas no se restauran con dinero, se restauran con recurso del cielo, ¿sí? Con sabiduría, con revelación de la palabra, con poder, con autoridad, amén, espiritual. Y eso se alcanza o se nos confía en la medida que nos parecemos a Cristo, ¿sí? Y en la medida que nos mantenemos unidos a la fuente, que es Jesús o que es Dios o el Dios Trino. Entonces, pero para yo mantenerme en ese sentir o en esa unidad a la fuente, yo tengo que tener el sentir que tuvo Jesús. Esto también entra en los padres de familia. Usted como padre de familia es un canal de bendición o de maldición para su casa. Yo le digo aquí a los varones de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como varones en la iglesia, en nuestras familias, ya somos pastores, ¿sí? Y les decía, no esperen el púlpito para entender que ustedes ya pastorean a su esposa, a sus hijos. Amén. Entonces, como pastores, en este caso de una familia que está canalizándose a través de mí, bendición o maldición. ¿De qué depende que sea uno o la otra? En el sentir que yo debo de tener. ¿Cuál fue el sentir que Jesús o que Pablo también en Filipenses nos está ordenando? Porque ahí no está sugiriéndolo, sino haya pues en vosotros este sentir. O sea, esto es lo que tienes que sentir. Bueno, lo leemos, pero digo, en resumen es el morir, ¿sí? Dice pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a sentirse grande o ser igual a Dios. ¿Eso qué significa? A tener la alabanza y el sometimiento de todo lo creado, ¿sí? Sino que se despojó de sí mismo. Fíjense cómo se tiene el sentir o el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue? No se aferró, ¿sí?, a la grandeza. Entonces, no se aferró, sino que se despojó de eso. Esto cómo es complicado como esposos, ¿verdad? Qué tremendo a veces es esto como ministros.
Entonces, lo voy a resumir así. Bueno, vamos a seguir leyendo y luego ya lo explicamos así. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, se humilló a sí mismo. O sea, él se humilló a sí mismo. No que lo humillaron, él se humilló. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se negó, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es que yo me humillo? Pues con la obediencia. Pero bueno, en resumen de este punto, ¿verdad? O de esta escritura, entendemos que el sentir que hubo en Cristo fue el negarse a sí mismo, ¿sí? ¿Con qué intención? Lo que dice al final, lo leo. Y toda lengua, el versículo 11, al final de este pasaje, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. O sea, la humillación de Jesús, la exaltación del Padre, con un fin. ¿Cuál es este fin? Que el Padre sea exaltado. Fíjese, ¿por qué causa yo me debo de negar a mí mismo? Con la intención de que el Padre sea exaltado. No solo la intención de que me exalte por mi humillación, sino la intención de que tú seas exaltado. Es lo que está haciendo Jesús. Para gloria de Dios Padre. O sea, a final de cuentas, tanto la humillación como la exaltación es con la intención de que el Padre sea engrandecido. Si yo como ministro, como pastor, como padre de familia, no tengo esa motivación o esa intención, hay mucho ego en mí. Si yo pretendo el púlpito por sentirme exaltado, si yo pretendo el liderear un grupo, tanto familiar, mi familia pues, como ministerio o un área de liderazgo, puede ser liderazgo en la iglesia, hasta en la empresa o mi negocio. Si yo no tengo la mentalidad correcta en un área de liderazgo, ¿cuál sería la mentalidad correcta? Que el Padre sea exaltado, aunque yo sea humillado. Es que nuestra mente es muy, muy terrenal, ¿sí? Y la mentalidad del mundo está totalmente al revés a la de Dios. Por eso Jesús dijo, o sea, si tú quieres, ustedes no sean como los reyes del mundo. Los reyes de este mundo se enseñorean, se imponen. O sea, los líderes del mundo, los líderes conforme al mundo. Tú como líder, padre de familia, los líderes conforme al mundo se enseñorean de su mujer, se enseñorean de sus hijos. Los líderes empresarios, los líderes de un negocio, conforme al mundo, se enseñorean de los empleados, se enseñorean de los demás, se imponen, abusan. Los líderes en la iglesia o en los ministros, conforme al mundo, se enseñorean de ellos. Pero con ustedes no va a ser así. O sea, ustedes que van a ser o que son apóstoles o líderes, no va a ser así. Sino que el que quiera ser grande sea el que se humille más. Fíjese qué diferencia. Una vez escuchaba una predicación de un ministro, un pastor, que hablaba con un ex general o era alguien de un rango alto en el ejército de Israel. No sé si sea así, ¿verdad? Él lo explicaba en la predicación de esa manera. O no sé si sea así en todos, pero bueno. Él le decía, bueno, ¿por qué se dice que el ejército judío o israelita es de los más poderosos de este mundo? ¿Por qué se habla así de ustedes? Le decía aquel pastor al ex general, vamos a decir, del ejército israelí. Entonces él decía, porque nosotros tenemos una estrategia que no tienen los demás. No sé si sea así, les digo, fue una predicación que escuché. Entonces decía, porque los ejércitos de las naciones o de las demás naciones, sus generales están encerrados en un lugar, ideando estrategias o dirigiendo al ejército, pero desde trincheras o encerrados, ¿sí? En algún lugar donde no se exponen a la muerte. Obviamente ya lo hicieron en algún momento, ¿verdad? Pero hablamos de generales. Dicen, nosotros, los generales dentro del ejército israelí, no es así. Les digo, no lo aseguro, solo estoy repitiendo lo que escuché. Entonces, él decía, ¿y cómo es
¿Cómo son los generales ahí en el ejército israelí? Nosotros, esta estrategia es la que tenemos, entre otras, ¿verdad? Que el general es el que va al frente del ejército. Y es el que va, es el que primero que se deja ir cuando viene el embate del ejército enemigo. Y eso crea una mentalidad en los soldados. ¿Sí? ¿Cuál es esa mentalidad? Darse por su nación, como se está dando su general. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Sí? Jesús no se quedó en el trono, en la trinchera, por decirlo de esa manera, ¿no? Creando estrategias desde ahí y diciéndoles, órale, enfréntense a Satanás, hagan esto, háganlo. No, él se despojó, bajó desde allá, se humilló y fue de hecho así dice, el autor y consumador de la fe. Él fue el primero que se dejó ir contra el ejército enemigo, que es Satanás, entre otras cosas, el pecado, el mundo. Y él vino a ser el ejemplo de lo que deben de hacer sus soldados. A veces como líderes la vemos al revés, ¿sí? Solo imponemos. Hablo de líderes, desde un líder de su familia, el papá, un líder como ministro, un líder en su negocio, ¿sí? La Biblia tiene la capacidad de enseñar en toda área, porque dice la Biblia ella misma, que sus palabras son perfectas o plenas, completas. Entonces la palabra de Dios es perfecta, como plata refinada, dice una escritura. O sea, es perfecta, está completa, puede enseñar lo que sea. Cualquier ciencia la enseña la Biblia y eso es real. Entonces, si tú eres un líder en tu negocio, pero tu pensamiento es solo desde la trinchera, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, no lo hagas así, ¿por qué lo haces así? Solo estar señalando. No, estás equivocado en tu liderazgo. El líder de Dios, Dios bajó desde el cielo a decirnos cómo hacer las cosas. Por eso dice una escritura, ¿verdad? No digas que está muy lejos de ti, porque desde allá está en los cielos la palabra. ¿Cómo voy a saber qué hacer? Él vino desde allá y nos dijo, no solo nos lo enseñó, nos lo mostró con su vida. Así se tiene que hacer. Se despojó para poder decirnos, esta es la forma en la que vamos a vivir todos y en la que todos esta es la forma en la que se le agrada al Padre. Y nos mostró con su vida y su doctrina, obviamente, cómo hacernos más viles por causa de su nombre o para gloria de su nombre, para poder ser engrandecidos u honrados por el Padre. Entonces, ese es un verdadero canal. Entonces, cuando el canal, padre de familia o ministro, tiene mucho ego, ¿sí? No entiende que su ministerio es para la gloria del Padre. Lo dice, ¿verdad? Porque así somos todos, para gloria de Dios. Y para gloria de Dios digo esto, para gloria de Dios o para que sepan lo que tú haces, ¿sí? Para gloria de Dios o porque te gusta, ¿sí? Que te engrandezcan, te gusta presumir, ¿sí? Una vez escuché también una predicación en las transmisiones que presenta nuestra iglesia matriz Arca del Pacto. Decía una persona, cuando se te da una posición de autoridad, ¿cuál es el sentir que hay en ti? ¿Un sentido de responsabilidad o un sentido egocéntrico? Entonces vamos a examinarnos, ¿sí? ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo cuando se me da lugar? Por fin. Sí, porque yo necesito exponer todo mi conocimiento. Yo tengo algo para poder transmitir, pero en un sentido de véanme. Estamos mal. Si mi corazón, mi mente no está, Señor, glorifícate. Cuando yo pienso así, obvio, ¿verdad? Hay algo que es como un fuego adentro, porque tienes el llamado. Sí, pero otra cosa es cuando tienes una mala motivación al atender ese llamado. Jesús, mi hermano, no se despojó de sí mismo pensando en un día me va a engrandecer el Padre. No, él se despojó pensando en para gloria a Dios Padre. ¿Sí? Cuando él se despojó de sí mismo, no nada más pensó en nuestra salvación. Él pensó en que el Padre iba a ser exaltado, que el Padre iba a ser glorificado. ¿Sí? Porque la motivación principal
puedo pensar así, de Jesús, la principal fue el Padre, no solo nosotros. O sea, Jesús vino a morir por nosotros para que el Padre fuera engrandecido. O sea, al final de cuentas, ¿no? La motivación principal fue Dios, el Padre. Y por eso Jesús se despojó de sí mismo, para gloria a Dios Padre. Entonces, ¿cuál es tu motivación en tu liderazgo? En tu liderazgo como padre. Pues mi esposa me atiende, bla, bla. El machismo, ¿no? El orgullo, ¿sí? ¿Cuál es tu motivación de ser un buen proveedor para tu casa? Que mis hijos, presumir a mis hijos, que traen esto, que tienen esto, que alcanzaron esto, ¿sí? Entonces no es el padre. O sea, tú no quieres dar hijos bien formados por Dios o para Dios. Tú los quieres dar para ti, ¿sí? Tú quieres una casa grande pensando en ti, no sé, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Para qué quieres una profesión? Para que los que se burlaron de mí vean que sí pude. ¿Para qué quieres un ministerio? ¿Para gloria tuya o gloria a Dios Padre? Yo sé que todos decimos para gloria a Dios, pero examinémonos el corazón, ¿verdad? Porque si mi sentir no es ese, para gloria a Dios Padre, estoy desconectándome de la fuente, ¿sí? Si mi sentir y mi intención, yo sé que no lo decimos, ¿verdad? Hay algunos que puede ser que sí, pero en general la mayoría de nosotros siempre decimos eso, ¿no? Para gloria de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos lo diga? Señor, realmente háblame a la conciencia, Señor. Y si realmente no es mi motivación glorificarte, no me pongas en el ministerio. Si ya estoy en el ministerio, hay gente que se cree ministro siendo oveja, ¿eh? Y ahí tú puedes decir, es egocéntrico esta persona, ¿sí? Se cree ministro. Una cosa es tener visión y otra cosa es querer posición, ¿sí? La visión es entender mi propósito y verlo. Yo sé para qué nací y yo lo quiero alcanzar, pero yo sé que estoy en el proceso para alcanzarlo. Estoy siendo formado. Soy una oveja en formación para llegar a una madurez y alcanzar aquello para lo que nací. Hay ovejas que ya se sienten apóstoles. Acuérdense el apóstol Pablo, ¿no? Se sienten no por visión, se sienten porque desean la posición. Quieren que los vean, quieren que los oigan, no sé qué afán, ¿verdad? Personas que quieren el púlpito a toda costa, ¿pero por qué? No tienen ni idea la responsabilidad que es estar al frente de una iglesia, ¿sí? O sea, no entienden, ¿sí? La tremenda responsabilidad que es ser un líder. Porque lo único que se enfocan es, yo quiero que también vean que yo sé. Sí. Y por eso quieren participar de todo, quieren que los vean en todo. No es para eso, mi hermano. Sí, de verdad, el ministerio no es para eso. El ministerio el fin es para gloria a Dios Padre. Sí, y tenemos que movernos, en el caso de los que ya ejercemos un ministerio, en la voluntad del Padre, no en mi motivación. Hay una historia que está en la Biblia, la Torre de Babel. La motivación de ese esfuerzo y de esa unidad era el ego. Usted lee en Génesis y lo dice así, que ellos dijeron, hagámonos de un renombre para que en las siguientes generaciones se recuerde nuestro nombre. Y se unieron para edificar una torre y dijeron, hagamos una torre. Altivez, arrogancia, soberbia, que la cúspide llegue al cielo para que haya memoria en nosotros. Pero la motivación no era llegar al cielo. La motivación era para que haya memoria de nosotros. El ego. Yo quiero un gran ministerio. Yo quiero que Dios me use en esto. O sea, quiero llegar al cielo. ¿Pero con qué intención? Sí. Yo quiero que mi iglesia crezca, que mis hermanos. ¿Pero para qué? O sea, para que digan, qué buen pastor. Qué grande ministerio el de él. ¿O cuál es la motivación? ¿Te pueden las almas? ¿Te puede la condición de la iglesia de manera general? ¿La condición de este mundo? Y principalmente, ¿quieres que Dios se honre? Porque acuérdense, Jesús vio por nosotros, por eso murió en la cruz. Pero su
principal motivación fue el Padre. Que el Padre sea honrado por la creación. Traer redención al mundo y a todo lo creado para que el Padre sea exaltado. Entonces, ¿cuál es mi real motivación? ¿Cuál es? Porque si yo no tengo el sentir que hubo en Cristo, yo no voy a ser un buen canal, no voy a estar bien conectado. Entonces, el punto importante en esto sería, yo no puedo ser un buen canal de bendición o un canal correcto si no estoy conectado a la fuente. ¿Cómo me conecto a la fuente? Hay en mí o en nosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Yo quiero morir para que Él sea exaltado. Ese es el sentir correcto, ¿sí? Si yo no tengo ese sentir, voy a ser un canal, ¿sí? Porque somos canales como padres de familia, como ministros, pero desconectado de la fuente. ¿Y dónde cree que voy a estar conectado? ¿Sí? Al diablo, exactamente. Voy a estar conectado a Satanás. Y esa conexión a través de mí no va a fluir la bendición. O sea, que va a fluir confusión. Porque eso significa Babel, confusión. Entonces ellos edificaron no una torre, solamente una torre, ellos estaban edificando confusión. Entonces, ¿qué quiero que fluya a través de mí? Confusión, como padre de familia, ¿sí? Que mi esposa se confunda, o sea, ¿realmente qué es el cristianismo? No puede ser esto. Sí, un esposo machista, un esposo cobarde para buscar a Dios, un esposo apático, tibio, pues mediocre en las cosas de Dios, pero machista, que se impone, que maltrata, que abusa, que no ayuda, que no aporta, ¿sí? En nada. Sí, o un esposo que dice ser cristiano, pero no se le ve por nada, por ningún lado en la casa. ¿Qué quiero ser? Un ministro que esté buscando lo suyo, que vea el signo de pesos en los hermanos, ¿sí? que quiera un gran ministerio porque quiere proyectarse, una ovejita que se cree ministro, una ovejita que piensa que ya puede rugir, ¿sí? Porque quiere mostrarle a los demás que él también sabe, que él también puede. Te falta mucha cruz, ¿sí? Falta mucho padecimiento, nos faltan muchos desiertos. Si nuestro pensamiento es ese, si nuestro pensamiento es yo quiero estar al frente porque yo quiero que vean que también sé. Y ¿sabe cómo maquillamos ese sentir? Porque yo quiero servir a Dios. Esa es como que el enjarre, vamos, ¿sí? Por encima de esta motivación. ¿Cuál es la motivación? Que vean que también pude, que sepan que también yo puedo, ¿sí? Que sepan que también puedo hablar. Y el enjarre va a ser, o sea, la motivación, la apariencia. Yo quiero ser un siervo de Dios. Quiero servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios o ese es solo el enjarre o la apariencia? ¿Cuál es la real motivación del ministerio? ¿Cuál es la real motivación de emprender un negocio? ¿Cuál es? De ser líder en un negocio, en un ministerio o líder en nuestras familias. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué quiero que mis hijos sean excelentes profesionistas? Para yo pararme el cuello, como decimos acá, ¿sí? Y decir, yo produje esto. Como un día lo hizo Nabucodonosor. La Biblia dice que Dios engrandeció a Babilonia y que incluso dice de Babilonia y de Nabucodonosor que era su siervo, ¿sí? Lo usó como un instrumento de juicio contra Israel. Pero ¿sabe qué pensó Nabucodonosor? Esta grandeza es por mí. Y un día él sale a ver, yo me imagino, no recuerdo si lo diga así, desde su palacio. Y pues imagínense si ahorita parte de lo que él hizo o lo que se hizo en aquellos tiempos, ahorita son maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes. ¿Se imagina cómo estaría ese imperio cuando era el más poderoso en su tiempo? Si las, vamos a decir, ciertas ruinas son la maravilla del mundo en el tiempo actual, ¿cómo estarían en aquel tiempo? Sería una cosa impresionante, lo más seguro, ¿no? Y un día él sale, ve la grandeza de ese imperio. Dijo, esta es Babilonia, la que yo edifiqué. Y ese fue su error. ¿Sí? Porque él se le olvidó, a lo mejor nunca estuvo consciente, que toda esa grandeza Dios se la dio porque lo quiso usar como un instrumento de juicio contra Israel. Y en ese momento
todo le fue quitado. Y la Biblia dice que él caminaba o estuvo viviendo como una bestia. La bestia o el ser bestia, sí, pues se escucha feo, ¿no? Tiene que ver con la mentalidad del hombre animal. O sea, así piensa una persona sin Dios. Y se escucha feo, pero así dice la Biblia. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura. Las otras versiones o varias versiones dicen, no dicen nombre natural, dicen hombre animal. Sí, dice un salmo, yo andaba como bestia sin entendimiento cuando codicié las cosas del mundo. Dice el Salmo 32, me parece, no seas como el caballo, o sea, no seas como una bestia. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo a pensar que esto es por mí y se me olvida que Dios quiso darme algo, quiso darme posición, quiso darme un recurso, porque Él está pensando en sí mismo, en que su nombre sea glorificado, y quiso decidir usarme a mí para algo. Si a mí se me olvida que mi sentir debe ser, yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Y puede crecer desde tu silla, mi hermano. No necesitas las cámaras, no necesitas las plataformas. ¿Por qué no glorificarlo desde la cosa muy mínima, aparentemente, que nos toca hacer? Eso es lo que, cuando alguien quiere honrar a Dios, en todo lo busca honrar. Luego quiere honrar siendo madre de familia, siendo padre de familia. Quiere honrar a Dios en su escuela, dando un testimonio intachable en su escuela. Quiere honrarlo en su trabajo. Quiere honrarlo con sus vecinos. Quiere honrarlo con sus hermanos. O sea, no necesitas el púlpito para honrar a Dios. No necesitas el micrófono para honrar a Dios. Cuando alguien realmente quiere honrar a Dios, lo busca honrar en donde sea. Busca llamar la atención de Dios donde sea. Pero cuando alguien quiere grandeza, quiere el micrófono, quiere el púlpito, quiere posición. No busca honrar a Dios donde esté, en donde ¿cómo lo puedo decir? Donde Él se desarrolle o tenga vida. ¿Sí? No busca honrar a Dios en su trabajo, no busca honrar a Dios con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus vecinos. Él quiere púlpito porque no desea, él quiere reconocimiento, quiere que lo mencionen, quiere posición. ¿Sabe por qué? Porque no entiende que su vida es para gloria de Dios. Él está buscando lo suyo. Cuando una persona desea honrar a Dios y está tratando de llamar su atención, Dios lo va a sorprender. Me acuerdo de una persona que menciona la Biblia, que era Cornelio. Ese hombre, dice la Biblia, que ofrendaba, que temía a Dios, ¿sí? Y ofrendaba. Todo eso, de repente baja un ángel. Fíjese, Dios lo visitó, baja un ángel. Y le dice, Cornelio, tus oraciones, ¿qué oraría Cornelio, mi hermano? ¿Qué hablaría con Dios? ¿Con qué convicción le hablaba a Dios? ¿Con qué fe? Tan así fue, tan correcta era su oración, ¿sí? Que subió al cielo. Tu oración ha sido oída, tus ofrendas y tus oraciones han subido delante de Dios. Vas a llamar a un hombre llamado Pedro o Cefas y lo vas a traer a tu casa porque él te va a decir cosas que tú necesitas oír. O sea, vas a buscar un buen canal. Entonces, cuando tú buscas honrar a Dios, lo honras donde sea, ¿sí? Y ese honrarlo está llamando la atención de Dios. Y Dios va a decir, por ejemplo, otro ejemplo. Saulo y Bernabé están en la iglesia de Antioquía, capítulo 3. La Biblia dice así, que menciona varios, me parece que son 5 personas las que menciona, y entre ellos pues está Saulo y Bernabé. Y entonces dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Esas dos cosas son importantes. Ministrando al Señor se refiere a sirviendo. O sea, ministrando no es nada más cantando. Si la palabra ministrar o ministro es servidor o servicio. ¿Qué estaban haciendo estas personas? A Dios le estaban sirviendo.
No está diciendo que están en el púlpito, está diciendo que le estaban sirviendo. ¿Sí? Una. Dos, dice ayunando. Ayunarse, ayunar en sí, la palabra es abstenerse de algo. ¿Sí? ¿Qué entendemos con esto? Pues quiere decir que estas personas estaban sirviendo a Dios y negándose a sí mismos o absteniéndose de algo para su placer humano. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Se estaban negando a sí mismos y estaban sirviendo a Dios. Eso subió al cielo. Y entonces Dios dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Dentro de estos que me están sirviendo a mí, no en el púlpito, donde estén. ¿Sí? Usted sirve a Dios haciendo las cosas bien en su trabajo. Usted sirve a Dios atendiendo a sus hijos. Usted sirve a Dios atendiendo a su esposa. Usted sirve a Dios siendo de buen testimonio con sus vecinos. Amén. Siendo excelente en lo que usted hace, dentro y fuera de la iglesia. O sea, gente muy servicial en la iglesia, pero con un testimonio terrible con sus vecinos. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? Entonces, no. Estos estaban sirviendo a Dios y absteniéndose o negándose a lo suyo. Y Dios los vio y dijo, apártenme a estos. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Entonces, si yo quiero honrar a Dios, lo voy a honrar donde esté. Y Dios lo va a sorprender y va a decir, ese es el que quiero. Apártenme a este para la obra del ministerio. ¿Sí? Entonces yo quiero púlpito o quiero posición, ¿sí? Para poder imponer mi deseo, mi anhelo, mi personalidad, mi carácter. Si presumo de un talento, cuidado. O sea, los púlpitos están saturados de arrogancia. Porque nadie, como dijo el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, todos buscan lo suyo. Decía, fíjense en aquel tiempo. Imagínense ahora que nos podemos dar a conocer desde una red social como en este momento. ¿Se imagina cómo estaremos ahora? Si en aquel tiempo era más difícil. Si darnos a conocer, y ahora es muy fácil. Qué tremendo. Pablo le decía a la iglesia de los filipenses, me parece. Todos buscan lo suyo propio, decía Pablo. Pero Timoteo, como hijo a padre ha servido. Y daba testimonio a Pablo del amor que les tenía Timoteo a la iglesia. No busca lo suyo. Busca el bien de sus hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestra motivación? La gloria de que Dios sea honrado y exaltado. No diga que sí. Mejor hay que decirle al Espíritu Santo, examíname. ¿Sí? Porque si yo, siendo oveja, ya me creo apóstol, cuidado. Porque lo que estamos buscando es posición. Yo no estoy, acuérdese, una cosa es tener visión y otra cosa es querer posición. ¿Sí? Cuando usted tiene visión, su visión, ¿sí? La tiene limpiando baños, barriendo la iglesia, atendiendo a sus hijos, atendiendo a su mujer, estando en su trabajo, porque usted es una persona con visión. ¿Sí? Si usted quiere posición, usted va a tronar dedos, usted va a aspirar al púlpito, pero con una intención de proyectarse. ¿Sí? Yo he oído gente que ha dicho, si no me ponen en el ministerio, me voy de esta iglesia, Dios te bendiga. ¿Sí? Ya te estabas tardando, de verdad. ¿Sí? Si a mí no me ponen, no me ungen como profeta, entonces yo me voy de aquí. Adiós. ¿Sí? Porque tú no quieres servicio, tú lo que quieres es posición. Entonces, ¿qué sentir hubo en Cristo? Negarse a sí mismo. ¿Con qué fin? Que el Padre sea exaltado. Pero se rebajó, súper rebajado, mi hermano, Condición de siervo, muerte de cruz, o sea, muerte de maldición. ¿Con qué intención? No que el Padre lo exaltara, que eso iba a ser una consecuencia natural, porque el Padre honra a los que le honran. Él pensaba en para gloria de Dios Padre. Y cuando ese fue su sentir, ¿sí? Él pudo ser un buen canal donde el óleo desciende pasa por la cabeza, desde la cabeza, la fuente del Padre, pasa por Jesús. ¿Y por qué? Porque él
tuvo el sentir del Padre, el sentir correcto. Y así nos enseñó. Tú quieres ser un buen canal, pastor, ministro, padre de familia, tienes que estar conectado a la fuente. ¿Cómo te conectas a la fuente? Teniendo el sentir que hubo en Jesús, no buscando lo tuyo. Si tú buscas lo tuyo, entonces te vas a desconectar de la fuente. Y lo que va a fluir a través de ti va a ser Babel, confusión. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si el canal no está conectado correctamente, no va a pasar lo que va a seguir diciendo esta carta a los Efesios. Entonces, bueno, voy a dejarle hasta ahí y vamos a continuar en un siguiente video, pero voy a hacer una oración. Señor, quiero que el que vea este video en la posición que tenga o aspiración que pueda tener, vamos a decirle a Dios: Señor, hazme entender cuál es mi motivación. ¿Sí? ¿Por qué quiero posición? ¿Por qué quiero púlpito? ¿Por qué quiero ministerio? O si ya estoy, Señor, hazme entender cuál es mi motivación principal como padre de familia en todas las áreas. Lo vuelvo a decir porque una cosa es tener visión y otra cosa es querer posición. ¿Sí? Hay que tener ese entendimiento, definir. ¿Y cómo lo definimos? ¿Cuál es la motivación? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Nadie conoce los corazones ni nosotros mismos, nuestro propio corazón, sino solo tú. Te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia y hables a nuestro interior, Señor. Y que nos hagas entender por qué queremos cierta posición, por qué no servir y honrar a Dios en todo. ¿Por qué solamente pensamos que a Dios se le honra estando en una plataforma? Danos entendimiento para que cuando te estemos honrando en cualquier situación y en cualquier condición, un día tú puedas decir: apártenme a esa persona para la obra a la que yo lo llamé. Señor, pero pensamos que solo el púlpito, así solamente se honra a Dios. Estamos muy equivocados. Ayúdanos a entender que llamando tu atención, Señor, teniendo el sentir que tuvo Jesús, un día tú vas a tomar nuestras vidas y está dentro de tus propósitos para que podamos servir como líderes y ser así canales donde la bendición corra y no corra la confusión. En el nombre de Jesús, gracias por Cristo, por Jesús, porque Él es el modelo perfecto y Él nos enseñó qué sentir debe haber en nosotros, el sentir de la negación a nosotros mismos, Padre, para estar bien conectados a la fuente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.